están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Crisbeli, para los que no me conocen, mucho gusto, me presento. Gracias por estar aquí en un nuevo video más de Juventud Valiente, esperando que sea un video de muchísima bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la nuestra. Ahora sin más, como ustedes ya pudieron leer en el título de abajo, hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. ¿Cuántas veces escuchamos sobre esta palabra, temas, y cuántas veces anhelamos ser sabios? Pero bueno, ahora sin más preámbulos vamos a comenzar. Pero por supuesto, antes de comenzar, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal Juventud Valiente y nos sigas en nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso, donde podrás ver contenido, dinámicas y muchas cosas de bendición para sus vidas. Ahora sí, vamos a empezar. Como les dije al principio, ¿cuántas veces no hemos oído hablar sobre esta palabra? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que es necesario que seamos sabios, que vivamos una vida sabia, que tomemos decisiones sabias, etcétera, etcétera? Y es que, para mi opinión y como yo lo veo, parece ser que en la juventud demanda de nosotros ser sabios. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos en mi vida, todas esas personas que tienen autoridad sobre mí, lo que serían mis padres, familia bastante cercana a mí, constantemente demanda de mi sabiduría. Incluso me lo piden o me lo dan como un consejo: sé sabia en tu vida, toma decisiones sabias, estudia, esfuérzate, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece ser que como somos jóvenes, pues el tomar decisiones sabias en nuestra juventud pues nos va a llevar a una vida diferente cuando estemos en la etapa de la adultez y posteriormente en la vejez. Y claramente que esto es cierto, porque todas las decisiones que tomemos en nuestra juventud van a tomar un peso, sea la decisión que sea, para bien, para mal, para lo que tú creas que sea esa decisión, va a tomar un peso y va a formar parte de tu vida de adulto. Te va a marcar y vas a saber y vas a ir creciendo a partir de eso que tú decidas desde la juventud. Así que el ser sabios desde la juventud claramente es algo que es importante. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la sabiduría? ¿Qué nos habla Dios sobre la sabiduría? Porque realmente en el mundo hay muchos conceptos de sabiduría. Ser sabios para tener y generar ingresos económicos, ser sabios para estudiar, ser sabios para tener una relación, etc. Pero realmente, ¿qué es lo que dice Dios? Porque recordemos que podemos tener muchos conceptos en nuestra mente sobre cualquier tema en particular, pero es necesario que ese concepto que tengas lo lleves a la verdad de Dios y ahí poder decir qué es la sabiduría o cuál es el principio de la sabiduría. Porque muchas veces pensamos que ser sabios, como les digo, es ser una persona que tiene una vida exitosa aparentemente y que genera buenos ingresos. E incluso podríamos decir que alguien sabio es aquel que puede sentarse, puede escribir, puede hablar a otras personas compartiendo sus principios independientemente de lo que sea. Por ejemplo, hoy en día en las redes sociales podemos ver que hay muchísimas personas siendo sabios a medida de lo que ellos creen. Por ejemplo, colocan sus posts, sus publicaciones y sus videos meditando en temas que a su punto de vista parecen ser que son buenos, y es como para ellos que lo comparten, es su manera de compartir la sabiduría que ellos piensan que tienen. Espero que me hayan entendido. ¿Qué pasa con esto? Vale, está muy bien que alguien comparta sus puntos de vista, pero nosotros como creyentes no podemos creer todo lo que vemos en la calle, ni tampoco podemos creer todo lo que las redes sociales nos transmiten. Porque si bien hay personas que comparten valores y principios que podemos decir que son principios que Dios también apoya, pues también hay personas que comparten principios que no son buenos y para nada tienen que ver con la sabiduría de Dios. Y aquí es donde voy. Si nosotros leemos en la Biblia cuál es el principio de la sabiduría, nos vamos a encontrar con versículos que son muy claros y precisos y nos responden a esto. Un libro que es muy interesante es el libro de Proverbios, donde encontramos un libro que claramente habla de la sabiduría. El autor de este libro es Salomón, que fue el hombre más sabio de la Biblia, que podemos encontrar su vida. Sin embargo, a pesar de ser tan sabio, tuvo como un talón de Aquiles, porque él tuvo el error de tener muchísimas mujeres. Y claramente esto perturbó de alguna manera su sabiduría y afligió su corazón y su vida a tal punto de que su sabiduría, a pesar de ser tan sabio, se quedó corta a la cantidad de ese pecado, ¿no?, que él tuvo en su corazón.
Ahora, ¿qué nos dice este autor de Proverbios sobre la sabiduría? Si leemos el versículo de Proverbios a partir del capítulo 1, versículo 2 al 7, que es la introducción del libro, vamos a ver cuál era el propósito de ese libro y principios muy importantes de la sabiduría. El autor dice: el propósito de Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base verdadera del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ok, aquí él nos está hablando de cuál es el principio del libro de Proverbios, por qué él lo escribió y como él dice que es para enseñar, para que tengamos una vida exitosa, pero que al mismo tiempo pues tomemos decisiones sabias. Sin embargo, al final nos dice: el temor al Señor es la base verdadera del conocimiento. Esto lo estoy leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, pero si lo leemos en Reina Valera, por ejemplo, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aquí es donde parte toda la enseñanza que traigo el día de hoy. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, que no es un temor de imaginarnos a un Dios que nos va a condenar si cometemos un pecado, no es exactamente ese temor del que te hablo el día de hoy, porque si bien sí Dios tiene matices y claramente le enfada que cometas pecados cuando eres consciente de que eso es un pecado. Cuando tú eres hija de Dios, claramente que a Dios no le va a agradar ver a su hija viviendo en la esclavitud del pecado cuando ella bien puede ser libre de ese pecado. Ahora, no es ese temor del que quiero hablar el día de hoy, es el temor a entender sus mandamientos, los principios de los cuales la Biblia nos habla que Dios quiere que nosotros vivamos, porque si bien la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios para que anunciemos sus virtudes, es decir, que tenemos que ser personas, jóvenes, adultos, ancianos, que representemos a Jesús en la tierra. Así que nuestro comportamiento, nuestro carácter y lo que creemos, los principios que compartimos deberían y deben basarse en la palabra de Dios y en los mandamientos que Dios nos da, que son por sentado los principios de su amor, ni cómo Él nos ama y cómo quiere que nos veamos transformados. Ahora, si bien todo esto es así, el temor a Dios es que tú viendo los mandamientos de Dios, viendo su palabra, sientas el temor de hacer ciertas cosas y ciertas decisiones porque sabes que no son agradables a los ojos de Dios. Por ejemplo, Dios nos habla de guardarnos en santidad. Si tenemos el temor de Dios, si realmente estamos buscando constantemente llenar nuestro corazón, vamos a entender que si pasamos un límite no apropiado, pues no vamos a estar guardándonos en santidad y ahí probablemente lo más seguro es que no vamos a tener decisiones sabias. ¿Por qué razón? Porque esta decisión que tomes de no guardarte en santidad claramente no va a permitir que el Señor bendiga esa relación o eso que tú estás guardando para como Él quiere que lo vivas. Y exactamente eso es el temor de Dios. Es guardar, es vivir bajo el resguardo de la palabra y de lo que Dios quiere que vivamos, porque es agradable a sus ojos y porque claramente esto que es agradable para Dios va a traer a nuestra vida bendición. Porque como les digo, todas decisiones traen algo bueno o traen algo malo. Y si tú eres sabia al momento de tomar una decisión buscando agradarle a Dios antes que a cualquier cosa, pues vas a ser sabio porque estás teniendo temor de Dios y estás pidiéndole a Él la dirección en tu vida para poder tomar decisiones. Y un punto que quiero resaltar es que muy diferente es que tengamos temor de Dios y digamos: ok, Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero que por favor dirijas mi vida y me ayudes a ver si esto que voy a tomar, esta decisión que voy a tomar realmente es la que tú quieres que tome. Otra muy diferente es basarte en tus sentimientos, en tu propia lógica, en tu propio entendimiento y tomar esa decisión sin tomar en cuenta la voluntad de Dios en tu vida. Y
como dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios no piensa lo que nosotros pensamos. Nosotros limitamos a Dios. Sin embargo, Dios es grande y misericordioso y sabe cuál es nuestro propósito de verdad y qué es lo que tenemos y cuál es el camino que Él quiere que tomemos para poder vivir una vida, como les digo, en integridad y donde sea el Señor tomando el control de nuestras vidas. Y hay un versículo que me encanta porque muchas veces decimos, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero aparte de esto, ¿qué debo hacer? Y este versículo de Santiago nos dice que debemos pedir sabiduría en nuestra vida, en nuestras aflicciones y en las decisiones que tengamos. Es el versículo de Santiago capítulo 1 versículo 5 al 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pidamos sabiduría porque Dios la va a dar en abundancia y sin reproche. Dios no va a limitarte en sabiduría. Él quiere que seas sabio. Quieres que tengas temor de Él para que puedas vivir en sabiduría. Y dice, y le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Pidamos con fe sabiduría. Muchas veces creemos que nuestra vida se limita a hacer nuestras propias voluntades. No somos hijos de Dios, pero muchas veces como que no buscamos a Dios para tomar una decisión. Y Dios dice, pida con fe sabiduría, acerquémonos al trono de gracia y misericordia y pídeme dirección porque te la voy a dar. Te voy a dar la sabiduría para que tomes dirección en tu vida y puedas ser consciente de mi voluntad para ti porque eres mi hijo. O sea, es que somos hijos de Dios y ¿por qué no aprovecharnos de esta bendición que el Señor nos está dando? De darnos sabiduría para nuestro diario vivir, sabiduría para llevar su mensaje, sabiduría para los ministerios, sabiduría para estar en su iglesia, sabiduría para compartir el mensaje del evangelio, sabiduría para poder compartir con los hermanos de la fe, sabiduría para poder practicarla dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, que a veces es tan importante ser sabios para poder tener una comunicación con las demás personas y poder mostrarles a Jesús. Así que, ¿cómo podemos ser sabios de esta manera? Poniendo en primer lugar el temor a Dios, en segundo lugar pidiéndola, por supuesto mediante la oración y la llenura de su palabra. Y quizás esto te suene un poco como que sí, todo el mundo me dice que tengo que llenarme en la palabra de Dios para poder vivir conforme al corazón de Dios. Pero es que es totalmente cierto. Si tú no vas a la fuente, ¿cómo vas a poder vivir como ella? Si tú no vas a cómo fue Jesús, si tú no vas a cómo Dios quiere que vivas, nunca vas a tener el conocimiento para entender el porqué de ciertas cosas. Entonces llénate de esto porque te aseguro que Dios, como dice la palabra de Dios, Él no va a limitarte la sabiduría. Así que mis valientes, yo les pido que por favor mediten en esto, a que busquen la sabiduría de Dios porque como dice el versículo, Él la da y sin reproche. Él te va a dar sabiduría, pero tienes que pedirla, por favor, resalten eso con un resaltador, pedir sabiduría a Dios cada día. Cada día, Señor, permíteme ser sabia, permíteme vivir bajo el temor de tu amor, bajo el temor de lo que tú dices que no es agradable. Así que sin más, mis valientes, les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso y por supuesto que te suscribas en nuestro canal y por favor déjame un comentario opinando sobre este tema. ¿Qué piensas tú sobre la sabiduría? También te digo que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, así que nos vemos en un próximo video. Bye. Conmigo, dime que encontrame. Si Dios es conmigo, dime que encontrame. Si Dios es conmigo, dime.